La muñeca del admirador. Nunca fui una persona que creyera en las historias de fantasmas o en lo sobrenatural. Para mí, esos relatos siempre fueron producto de la imaginación fértil de alguien que buscaba entretenerse o asustar a otros. Sin embargo, mi escepticismo se puso a prueba el día que recibí una muñeca como regalo de un admirador secreto. Todo comenzó una tarde normal en la oficina. Como siempre, estaba sumida en mis tareas cotidianas cuando el guardia de seguridad me entregó una caja pequeña envuelta en papel rojo con un lazo dorado. No había ninguna tarjeta ni indicación de quién podría haber enviado el regalo. Abrí la caja con curiosidad y encontré una hermosa muñeca de porcelana en su interior. Su vestido antiguo y su cabello rizado cuidadosamente arreglado la hacían parecer una pieza de colección. Al principio, pensé que se trataba de una broma de alguno de mis compañeros de trabajo. La coloqué en una estantería de mi sala de estar, sin darle mayor importancia. Esa noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Me desperté en medio de la noche con una sensación de incomodidad. Sentí como si alguien estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Traté de volver a dormir, atribuyendo mi inquietud a un mal sueño. A la mañana siguiente, noté que la muñeca no estaba en la estantería donde la había dejado. La encontré en el pasillo, de pie y mirando hacia mi habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo había llegado allí? Pensé que quizás había olvidado colocarla en su lugar o que, en mi somnolencia, la había movido yo misma sin darme cuenta. La llevé de regreso a la sala de estar y traté de olvidar el incidente. Pero no fue fácil. Cada noche, la muñeca parecía moverse por la casa. A veces la encontraba en la cocina, otras en el baño, siempre en lugares diferentes. La sensación de ser observada se intensificaba y empecé a sentirme cada vez más incómoda en mi propio hogar. Comencé a investigar la procedencia de la muñeca, buscando alguna pista que pudiera explicar su comportamiento extraño. Mis búsquedas en línea no arrojaron muchos resultados. Sin embargo, encontré algunas historias sobre muñecas poseídas y objetos malditos que solo sirvieron para aumentar mi inquietud. Una noche, decidí colocar una cámara en la sala de estar para grabar lo que ocurría mientras dormía. Quería probarme a mí misma que todo era producto de mi imaginación. Al revisar la grabación a la mañana siguiente, mi corazón se detuvo. Vi claramente cómo la muñeca se movía sola. Sus ojos parecían seguirme a través de la cámara, y en un momento levantó un brazo como si intentara señalarme. La evidencia era irrefutable. Algo extraño estaba ocurriendo, y la muñeca era el epicentro de todo. Decidí buscar ayuda. Consulté a un amigo que se interesaba por lo paranormal. Me escuchó con atención y me recomendó llevar la muñeca a una tienda de antigüedades especializada en objetos místicos. Según él, los dueños de la tienda tenían conocimiento sobre amuletos y maldiciones antiguas y podrían ayudarme a desentrañar el misterio. La tienda de antigüedades estaba en un callejón oscuro y apenas señalizado. El ambiente dentro era sofocante, con el olor a incienso y velas impregnando el aire. Los dueños, una pareja de ancianos con un aire de sabiduría inquietante, examinaron la muñeca con detenimiento. Después de un rato, la mujer me miró con seriedad y me dijo que la muñeca estaba vinculada a un antiguo amarre de amor. Según ella, la muñeca había sido utilizada en rituales para atraer y retener el amor de una persona. El espíritu de una mujer, que había realizado el amarre, estaba atrapado en la muñeca. La presencia de este espíritu era la causa de los movimientos y la sensación de ser observada. Me advirtieron que el espíritu no descansaría hasta obtener lo que buscaba, mi amor y atención. Me fui de la tienda sintiéndome más confundida y asustada que nunca. No sabía qué hacer. No podía simplemente deshacerme de la muñeca, ya que temía que el espíritu podría enfurecerse y causarme más daño. Decidí seguir los consejos de los ancianos y tratar de apaciguar al espíritu con ofrendas y rituales de protección. Durante las siguientes noches, encendí velas y coloqué flores alrededor de la muñeca, siguiendo las instrucciones que me habían dado.
pero los movimientos de la muñeca continuaron y las visiones comenzaron. En mis sueños, veía a una mujer joven, hermosa pero con una mirada desesperada, susurrando palabras en un idioma desconocido. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que su presencia se hacía más fuerte. Una noche, el sueño fue particularmente vívido. La mujer me mostró escenas de su vida, su amor no correspondido y los rituales que había realizado para atraer a su amado. Pude sentir su dolor y su desesperación. Comprendí que estaba atrapada en un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Al despertar, supe que debía encontrar una manera de liberar su espíritu, tanto por su bienestar como por el mío. Mis intentos de contactar nuevamente con los dueños de la tienda de antigüedades fueron infructuosos. La tienda estaba cerrada, y nadie en la zona parecía saber mucho sobre ellos. Me sentí sola y desamparada, luchando contra una fuerza que no comprendía completamente. Decidí realizar un último ritual, más poderoso y arriesgado. Reuní todos los elementos necesarios, velas negras, hierbas sagradas y un pequeño cuenco de agua bendita. Dispuse todo en un círculo en mi sala de estar, colocando la muñeca en el centro. Encendí las velas y comencé a recitar las palabras que había aprendido. El aire en la habitación se volvió denso y frío. Sentí una presencia a mi alrededor, observándome con intensidad. Cerré los ojos y me concentré en las palabras, pidiendo a la mujer que se liberara y encontrara la paz. De repente, las velas se apagaron y una ráfaga de viento recorrió la sala. Cuando abrí los ojos, la muñeca estaba en el suelo, su rostro quebrado y sus ojos vacíos. La sensación de opresión se había desvanecido y el aire se sentía más ligero. Supe que el espíritu había sido liberado. Me quedé sentada en el suelo, sintiéndome agotada pero aliviada. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Los sueños de la mujer habían cesado y mi hogar volvió a sentirse seguro. Guardé los restos de la muñeca en una caja y los llevé a un lugar alejado, enterrándolos con una plegaria para que su espíritu encontrara finalmente la paz. La experiencia me dejó marcada, con una nueva comprensión y respeto por lo desconocido. Aprendí que los objetos pueden tener historias y energías que no siempre comprendemos, y que a veces lo sobrenatural es mucho más real de lo que queremos admitir. Viví el resto de mi vida con una precaución renovada, evitando cualquier cosa que pudiera estar ligada a las sombras del pasado. Y aunque el episodio de la muñeca quedó atrás, nunca olvidaré la sensación de ser observada y perseguida por un amor no correspondido, un amor que trascendió la muerte y buscaba desesperadamente la atención que en vida nunca obtuvo. El amarre maldito. Todo comenzó una tarde calurosa de abril, cuando la tranquilidad de mi vida se desmoronó sin que yo lo supiera. Mi nombre es Marcos Heredia, soy originario de Guerrero y lo que viví en carne propia no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hasta el día de hoy, me pregunto cómo llegué al punto de estar al borde de la locura por culpa de una mujer obsesiva y el poder oscuro de la brujería. No soy supersticioso por naturaleza, pero a veces el miedo se convierte en tu única realidad. Mi historia es un aviso, un grito de advertencia, porque lo que me pasó podría pasarte a ti. Era un hombre sencillo, dedicado a mi familia y a mi trabajo como mecánico. Mi esposa, Ana, y mis 2 hijos pequeños eran mi mundo. Llevábamos una vida modesta, pero feliz. Todo comenzó a cambiar cuando una vecina nueva, Julia, se mudó a la casa de al lado. Era una mujer solitaria y callada, con una mirada penetrante que parecía atravesarte el alma. Era amable conmigo, demasiado amable. No le di importancia al principio, creí que simplemente quería ser amigable. Qué equivocado estaba. Una tarde, Julia tocó a mi puerta con un plato de tamales. Me los ofreció con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Agradecí el gesto y, sin pensar demasiado, probé uno. Esa noche, tuve sueños inquietantes. Soñé con sombras que se movían a mi alrededor, susurrándome cosas que no podía entender. Cuando desperté, sudando frío, Ana me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero algo dentro de mí empezaba a sentirse diferente. Era como si una sombra se hubiera posado sobre mi vida.
A partir de ese día, Julia comenzó a aparecer en todos lados. Me saludaba desde su ventana, me ofrecía café cuando trabajaba en el garaje, incluso intentaba charlar conmigo cuando salía de casa. Ana empezó a notar su presencia y se molestó. Me dijo que esa mujer no le daba buena espina, pero yo la tranquilicé, diciéndole que era solo una vecina amable. Lo que no sabía era que Julia estaba tramando algo mucho más oscuro. Una noche, mientras revisaba el motor de un auto en el garaje, Julia apareció sin que yo la escuchara llegar. Me ofreció un vaso de agua, que acepté sin dudar. Después de beberlo, sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo. Mi visión se nubló por un momento, pero lo atribuí al cansancio. Esa fue la primera vez que escuché su voz en mi cabeza. Era un susurro suave pero insistente, que decía mi nombre una y otra vez. Pensé que estaba alucinando y decidí no darle importancia. Pero los susurros no se detuvieron. Con el paso de los días, mi comportamiento empezó a cambiar. Me sentía atraído por Julia de una manera que no podía explicar. No era amor, ni siquiera deseo, sino una especie de obsesión enfermiza que no tenía control. Mi mente estaba dividida, sabía que amaba a mi esposa, pero algo dentro de mí me empujaba hacia Julia. Mi familia empezó a notarlo. Ana me confrontó una noche, pero no supe qué decirle. Las palabras simplemente no salían. Solo podía pensar en Julia. Una tarde, mientras Ana y los niños estaban fuera, Julia entró a mi casa sin que yo la invitara. Me dijo que me había preparado una limpia para quitarme las malas energías. En su mano sostenía un frasco pequeño con un líquido turbio. Me ordenó que lo bebiera. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo, pero mis manos se movieron solas. El sabor era horrible, como tierra y algo podrido. Después de beberlo, sentí como si una niebla pesada cubriera mi mente. Desde ese momento, ya no era completamente yo. Las cosas empeoraron rápidamente. Comencé a tener pesadillas recurrentes donde Julia aparecía, rodeada de velas negras y murmurando palabras en un idioma desconocido. Me despertaba gritando, con la sensación de que algo maligno me estaba observando desde las sombras. Mi casa, mi refugio, se convirtió en un lugar lleno de miedo. Ana estaba aterrada, decía que me veía hablando solo en las noches, con los ojos perdidos y un tono de voz que no era mío. Yo no recordaba nada de eso. Un día, mientras limpiaba el garaje, encontré un pequeño saco de tela enterrado en un rincón. Al abrirlo, sentí que el aire se volvía pesado. Dentro había mechones de cabello, clavos oxidados y una foto mía con los ojos tachados. Fue entonces cuando entendí que estaba bajo un amarre. Fui directo a confrontar a Julia, pero no me abrió la puerta. Esa noche, las cosas tomaron un giro aún más macabro. Desperté en medio de la noche al escuchar el llanto de mis hijos. Cuando llegué a su habitación, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura estaba parada al pie de su cama, mirándonos. No tenía rostro, solo una silueta amorfa que parecía absorber la luz. Grité con todas mis fuerzas y la figura desapareció, dejando un frío penetrante en el cuarto. Ana me encontró temblando, abrazando a los niños. No supe cómo explicarle lo que había visto, pero sabía que estaba relacionado con Julia. Decidí buscar ayuda. En mi pueblo había un curandero conocido por romper maldiciones. Cuando le conté lo que estaba pasando, su rostro se ensombreció. Me dijo que Julia había usado un agua de calzón, un líquido preparado con fluidos corporales y magia negra, para someterme a su voluntad. También me advirtió que el amarre no era lo único que había hecho. Dijo que Julia había invocado un espíritu oscuro para vigilarme y que ese espíritu estaba alimentándose de mi miedo y de la energía de mi familia. El curandero realizó un ritual para romper el amarre, pero me advirtió que el proceso no sería fácil. Durante el ritual, sentí como si algo me arrancara el alma. Grité de dolor mientras el curandero quemaba el saco que había encontrado en el garaje. En ese momento, el fuego pareció volverse negro y una ráfaga de viento frío atravesó la habitación. Cuando el ritual terminó, me sentí agotado, pero aliviado. Creí que todo había terminado. Me equivoqué. Esa noche, Julia apareció en mi casa.
Estaba furiosa, su rostro desfigurado por una rabia inhumana. Me acusó de romper el vínculo que había creado y me juró que pagaría por ello. Antes de irse, dejó un objeto envuelto en un trapo en mi puerta. Al abrirlo, descubrí un muñeco de cera con mi nombre escrito en el pecho. Esa fue la última vez que vi a Julia, pero su presencia seguía persiguiéndome. Las semanas siguientes fueron un infierno. La actividad en mi casa se intensificó. Las luces se apagaban solas, objetos se movían sin explicación y los susurros en mi cabeza regresaron con más fuerza. Una noche, mientras dormía, sentí unas manos frías rodear mi cuello. Desperté luchando por respirar, pero no había nadie allí. Mis hijos comenzaron a enfermarse sin razón aparente y Ana me dijo que sentía que alguien la observaba constantemente. Desesperado, volví con el curandero. Me dijo que el espíritu que Julia había invocado seguía atado a mi familia y que solo podía ser expulsado con un ritual más peligroso. Esa noche, llevamos a cabo el ritual en el patio trasero de mi casa. El curandero dibujó un círculo de sal y encendió velas negras. Me pidió que me arrodillara en el centro y rezara mientras él cantaba en un idioma desconocido. De repente, el aire se llenó de un olor nauseabundo y las sombras parecieron cobrar vida. Sentí como si algo me jalara hacia el suelo, pero el curandero no se detuvo. Cuando el ritual terminó, todo quedó en silencio. El curandero me dijo que el espíritu había sido expulsado, pero que debía tener cuidado. Me explicó que las cicatrices de la brujería tardarían en sanar y que no debía permitir que Julia volviera a entrar en mi vida. Poco después, me enteré de que Julia había abandonado el pueblo sin dejar rastro. Aunque las cosas volvieron a la normalidad, nunca volví a ser el mismo. Los susurros desaparecieron, pero las pesadillas permanecen. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y siento el peso de lo que viví. Ana y yo tratamos de seguir adelante, pero nuestra relación quedó marcada por esos meses de terror. Mis hijos aún tienen miedo de dormir solos, y yo no puedo entrar al garaje sin recordar lo que encontré allí. Hoy, al contar esta historia, lo hago con la esperanza de que sirva como advertencia. No juegues con lo que no entiendes. No aceptes regalos de extraños, y sobre todo, nunca subestimes el poder de la obsesión y la brujería. Lo que me pasó no fue un simple malentendido, fue una guerra espiritual que casi me destruye. Ahora sé que hay cosas en este mundo que es mejor no ignorar. El amante del más allá. Nunca imaginé que llegaría a este punto, invocando fuerzas desconocidas en mi desesperación. Claudia me había dejado hacía 3 meses y la soledad me estaba consumiendo. No podía aceptar que el amor de mi vida se hubiera ido para siempre. A cada rincón de nuestra casa, a cada objeto, parecía faltarle algo sin ella. Decidí que haría cualquier cosa para recuperarla, incluso recurrir a lo prohibido. Había escuchado historias sobre rituales antiguos y amuletos poderosos que podían influir en el corazón de una persona. Después de investigar en foros y sitios oscuros de internet, encontré a un hombre que decía ser capaz de ayudarme. Se llamaba Raúl, un ocultista con una reputación controvertida. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad. Era un hombre de aspecto común, pero había algo inquietante en su mirada. Sin perder tiempo, le conté mi situación y él accedió a ayudarme, aunque me advirtió que los resultados podían ser impredecibles. Esa noche, en el sótano de mi casa, preparé todo lo necesario para el ritual siguiendo las instrucciones de Raúl. Dibujé un círculo en el suelo con tiza, rodeado de símbolos extraños. Coloqué velas negras en los puntos cardinales y en el centro del círculo puse una foto de Claudia junto con un mechón de su cabello que había guardado. El último ingrediente era una mezcla de hierbas y aceites que Raúl me había proporcionado. Encendí las velas y, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, comencé a recitar las palabras que me había dado. La habitación se llenó de un olor acre y denso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando terminé el cántico. El aire parecía vibrar y las sombras en las paredes empezaron a moverse de manera antinatural. De repente, todas las velas se apagaron al unísono, sumiéndome en la oscuridad. El silencio que siguió fue abrumador. Por un momento,
pensé que había fallado, que nada había sucedido. Pero entonces, una figura comenzó a materializarse en el centro del círculo. No era Claudia. El hombre que apareció tenía un aire sombrío y una tristeza infinita en sus ojos. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que este era el espíritu de alguien que había amado a mi esposa. En cuanto lo vi, comprendí que algo había salido terriblemente mal. Este no era el espíritu benévolo que esperaba, sino uno cargado de resentimiento y dolor. Traté de mantener la calma mientras el espíritu me miraba con intensidad. Sentí una presión en el pecho y un frío que parecía emanar de él, congelando el aire a su alrededor. No podía apartar la vista de aquellos ojos llenos de desesperación. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno. El espíritu no desapareció después del ritual. Se quedó, acechando en las sombras de mi casa, siempre presente, siempre observando. Al principio, solo lo veía en momentos fugaces, reflejado en los espejos o de pie al final del pasillo. Pero su presencia se hizo cada vez más opresiva. No podía dormir, no podía concentrarme en nada. Sentía su frío abrazo cada vez que intentaba descansar. El ambiente en la casa se volvió insoportable, con temperaturas bajísimas a pesar de que era verano. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano gélida en mi hombro. Me desperté sobresaltado y lo vi allí, de pie junto a mi cama, mirándome con esos ojos vacíos. Los susurros comenzaron poco después. Al principio, eran apenas audibles, como un murmullo distante. Pero con el tiempo, se hicieron más claros y constantes. Eran palabras de amor y desesperación, dirigidas a Claudia. No podía soportarlo más. Sabía que tenía que deshacer lo que había hecho, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Recordé las palabras de Raúl: los resultados pueden ser impredecibles. Decidí buscar ayuda nuevamente, pero esta vez fui más cauteloso. Raúl se mostró reacio a verme otra vez, pero aceptó encontrarse conmigo. Cuando le expliqué lo que había sucedido, su expresión se volvió grave. Me dijo que el espíritu que había invocado era el de Diego, un antiguo amante de Claudia que había muerto trágicamente en un accidente años antes de que nos conociéramos. Raúl me explicó que Diego había muerto con un amor no correspondido, un amor que nunca se desvaneció. Al realizar el ritual, había abierto una puerta para que Diego regresara, pero no como un simple espectador. Estaba aquí para reclamar lo que creía que le pertenecía. Raúl me advirtió que los espíritus como Diego son extremadamente peligrosos porque su amor se ha transformado en una obsesión mortal. Para deshacer el ritual, necesitábamos realizar un contrarritual, algo mucho más complicado y peligroso. Involucraba objetos personales de Diego y Claudia, junto con una ceremonia en el lugar donde Diego había muerto. No tenía idea de cómo conseguir esos objetos, pero Raúl me aseguró que era la única manera. Regresé a casa con una sensación de desesperanza. Cada rincón de mi casa parecía estar impregnado de la presencia de Diego. Esa noche, busqué entre las cosas de Claudia, con la esperanza de encontrar algo que pudiera pertenecer a Diego. Finalmente, en una caja de recuerdos, encontré una foto de ellos juntos y una vieja carta de amor escrita por Diego. Con los objetos en mano, me dirigí al lugar donde Diego había muerto, un tramo solitario de carretera. Raúl me esperaba allí, habiendo preparado el lugar para el ritual. El ambiente era pesado y cargado de energía negativa. Mientras Raúl comenzaba el cántico, sentí la presencia de Diego intensificarse. Era como si el aire mismo se volviera denso y helado. De repente, Diego apareció, más tangible y aterrador que nunca. Podía ver la desesperación y el odio en sus ojos. Mientras Raúl recitaba las palabras del contrarritual, Diego avanzó hacia mí, su figura espectral llena de una furia contenida. Sentí una presión indescriptible en mi pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Las palabras de Raúl alcanzaron un clímax y, de repente, Diego soltó un grito desgarrador que resonó en la noche. Su figura se desvaneció lentamente, dejando atrás una sensación de vacío y tristeza infinita. Me desplomé en el suelo, sintiéndome agotado y aliviado al mismo tiempo. Raúl me ayudó a levantarme y me explicó que Diego había sido desterrado,
pero que su amor y desesperación siempre estarían de alguna manera ligados a Claudia. Regresé a casa, sintiéndome como si hubiera envejecido años en una sola noche. La casa parecía diferente, más tranquila, pero todavía impregnada de los recuerdos de lo que había sucedido. Decidí que era hora de dejar todo atrás. Vendí la casa y me mudé, intentando empezar de nuevo. A pesar de los cambios, no pude deshacerme completamente de la sensación de ser observado. A veces, en los momentos de mayor tranquilidad, siento un frío inexplicable y los ecos de un amor perdido y obsesivo que todavía susurran en la oscuridad. Aprendí de la manera más difícil que hay fuerzas que no deben ser invocadas y amores que, una vez desencadenados, no pueden ser controlados. Pétalos de desesperación. La desesperación es un estado del ser que puede llevar a las personas a realizar actos irracionales y peligrosos. Nunca pensé que llegaría a tal punto, pero el dolor de perder a Laura se volvió insoportable. Habíamos estado juntos durante 5 años, y de repente, todo se desmoronó. Las razones parecían triviales en retrospectiva, pero en aquel momento, eran montañas insuperables. Después de semanas de intentos fallidos de reconciliación, supe que tenía que hacer algo drástico. Fue durante una de esas noches de insomnio y angustia que encontré la dirección de una bruja en un foro de internet. Los testimonios hablaban de sus poderes para restaurar amores perdidos y curar corazones rotos. Decidí visitarla, sin mencionar mi plan a nadie. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa al final de un camino de tierra. La bruja, una mujer de edad indefinida con ojos penetrantes, me recibió con una mezcla de curiosidad y desdén. La casa olía a hierbas y humo, y las paredes estaban cubiertas de símbolos y amuletos. Le expliqué mi situación, tratando de sonar racional y sincero. Ella me observó en silencio, como si estuviera sopesando mi desesperación. Después de lo que pareció una eternidad, me condujo a una habitación trasera y sacó una pequeña flor de una caja de madera. Era una flor extraña, con pétalos de un color púrpura profundo y un aroma embriagador. La bruja me explicó que esta flor tenía el poder de restaurar el amor perdido, pero debía ser usada con cuidado. Me dio instrucciones precisas, debía realizar un ritual esa misma noche y al finalizar, colocar la flor bajo la almohada de Laura. Los resultados serían inmediatos, dijo, pero también advirtió que la magia siempre tiene un costo. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, seguí las instrucciones al pie de la letra. Encendí velas alrededor de la flor y recité las palabras que me había dado la bruja. La flor parecía brillar con una luz propia mientras realizaba el ritual. Una vez terminado, me sentí agotado, pero también lleno de una extraña esperanza. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de Laura y, sin ser visto, deslicé la flor bajo su almohada. Los primeros días después del ritual fueron tranquilos. Laura no me contactó, pero tampoco esperaba un milagro inmediato. Sin embargo, noté algo extraño con la flor. La había escondido en mi escritorio, y cada vez que la miraba, parecía estar marchitándose. Los pétalos, que antes eran vibrantes, ahora se volvían secos y quebradizos. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, pero intenté ignorarla. Una semana después, escuché que Laura había caído enferma. Un amigo en común me mencionó que estaba en el hospital y mi corazón se hundió. Fui a visitarla, y al verla, quedé horrorizado. Estaba pálida y débil, con ojos hundidos y una respiración entrecortada. Los médicos no sabían qué le pasaba, y sus síntomas parecían empeorar cada día. La conexión entre la flor y la enfermedad de Laura se hizo evidente cuando noté que cada vez que un pétalo caía, ella se debilitaba más. Desesperado, volví a la bruja para pedir ayuda. Ella me recibió con una mirada de resignación y tristeza. Me dijo que había advertido sobre el costo de la magia, pero que ahora era demasiado tarde. La conexión entre Laura y la flor era irreversible. Cada pétalo representaba un fragmento de su vida, y cuando todos los pétalos cayeran, ella también lo haría. La desesperación me consumió. Intenté todo para revertir el proceso, pero cada esfuerzo fue en vano. Laura seguía empeorando, y los pétalos seguían cayendo.
El sentimiento de culpa y el horror de lo que había hecho me perseguían día y noche. No podía escapar de la realidad de que mi desesperación y egoísmo estaban destruyendo a la persona que más amaba. Una noche, en un último intento desesperado, decidí destruir la flor. Pensé que si eliminaba la fuente del mal, podría salvar a Laura. Pero al hacerlo, sentí un dolor indescriptible en mi pecho, como si algo se desgarrara dentro de mí. La flor se desintegró en mis manos, y con ella, cualquier esperanza de redención. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Laura había fallecido durante la noche. La noticia me golpeó como una tormenta. El amor de mi vida, la mujer por la que había arriesgado todo, se había ido para siempre. Y todo por culpa de un acto de desesperación y egoísmo. Vivir con la culpa fue una tortura constante. No había día en que no pensara en Laura y en lo que le había hecho. La casa de la bruja estaba vacía cuando volví a buscar respuestas. Era como si nunca hubiera existido. Los símbolos y amuletos habían desaparecido y la pequeña casa ahora estaba en ruinas, cubierta de polvo y telarañas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida continuaba, pero para mí, todo se había detenido. La imagen de Laura en su lecho de muerte, pálida y débil, nunca me abandonaba. La flor, con sus pétalos marchitos, era un recordatorio constante de mi pecado. Un día, mientras revisaba el cajón donde había guardado la flor, encontré una nota. No la había visto antes, y al abrirla, reconocí la letra de la bruja. La nota decía: la magia siempre tiene un costo. No puede deshacerse lo que ya está hecho, pero puede aprenderse de ello. La flor era un reflejo de tu amor y desesperación. Ahora, es tu deber vivir con las consecuencias y encontrar la manera de redimir tu alma. Las palabras resonaron en mi mente. La redención. ¿Era eso posible después de lo que había hecho? No lo sabía, pero sabía que tenía que intentarlo. Laura no volvería, pero tal vez, en algún lugar, podría encontrar una forma de hacer las paces con mi culpa. Decidí dedicar mi vida a ayudar a otros, a evitar que cayeran en la misma trampa que yo. Compartí mi historia con quienes estaban dispuestos a escuchar, advertí sobre los peligros de la magia y la desesperación. No buscaba perdón, sino una forma de darle sentido a mi vida después de la tragedia. Con el tiempo, la carga de la culpa se volvió más ligera, aunque nunca desapareció del todo. La imagen de Laura seguía siendo un recordatorio constante, pero también una motivación para seguir adelante, para hacer el bien en su memoria. Los pétalos de la flor marchita se convirtieron en un símbolo de mi redención. Cada acto de bondad, cada vida que ayudé a mejorar, era un intento de reparar el daño que había causado. Nunca olvidaré a Laura, ni el amor que una vez compartimos, pero a través de mi dolor y arrepentimiento, encontré una nueva razón para vivir. Ahora, cada vez que veo una flor, recuerdo los pétalos de desesperación y el alto precio que pagué por mi egoísmo. Pero también veo la posibilidad de redención y la esperanza de que, aunque no pueda cambiar el pasado, pueda influir en el futuro. La flor marchita se convirtió en mi lección más dolorosa, pero también en mi guía hacia un camino de redención y esperanza. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.